Evangelio para este día, según Mateo, capítulo 10, comenzando a leer en el verso 40. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Los que reciben a ustedes, me reciben a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo como justo, recibirá con recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo, no perderá su recompensa. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Aleluya, Señor, tú eres para alegría. Aleluya, 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 Señor, así es. Tú eres para alegría. Aleluya, 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 aleluya. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Seguimos durante este mes, ¿verdad? Esta parte en el verano, casi siempre corresponde a estas lecturas que se habla de la misión de Dios, y la misión de Dios pues tiene unas manos, y esas son las manos nuestras, las manos de la iglesia, ¿verdad? Somos receptores, pero entonces también estamos enviados a llevar ese evangelio. En algunos momentos no vamos a tener buenos receptores o no nos van a recibir, ¿verdad? Como le pasó a Jeremías, ¿verdad? Que hemos visto también que ha sido la lectura que se ha venido dando en estos últimos domingos, acompañándolas de la misión en el caso del Evangelio según Mateo. Vemos también, como esta mañana también estábamos discutiendo, cómo a veces la misión de Dios se trastoca cuando la queremos hacer la misión nuestra. Y el pastor pues, nos iluminó diciendo, pues, hacemos de la misión una antropológica, ¿verdad? Que quiere decir que el hombre es entonces el que idea la misión, o puede salir de la mejor voluntad, pero no necesariamente es lo que Dios nos está enviando a hacer, o lo que Dios nos está dando para discernir con sabiduría y ejecutar, ponernos al servicio realmente de Dios y de su misión. Y Dios quiere que lo haga. Jesús lo está haciendo aquí con sus discípulos. Y como también nos ilustraba el pastor esta mañana en la escuela bíblica, pues no solamente fue la palabra, el evangelio, el reino de los cielos, sino también que nos deja también el soplo, el aliento, la inspiración, la guía, la norma, el consuelo, ¿verdad? Del Espíritu Santo, el poder también de Dios, nos empodera para hacer esa misión. Y pues recordando esta parte del Evangelio, que es el verso 42 me hizo recordar lo que les cuento ahorita, pero déjenme de volverles a repetir el verso 42 que dice: y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo, no perderá su recompensa. Mientras leía esas palabras de Jesús según Mateo, recordaba mi niñez y mi juventud, ¿verdad? Que cómo se proclama, aprendiendo también desde ese momento que los himnos eran proclamación de la palabra de Dios, ¿verdad?
Y ese himno 260 del culto cristiano vino a mi mente cuando leía, aunque sea un vaso de agua fría que den, ¿verdad?, a uno de los pequeños, según Jesús, ¿verdad? Y era este cántico, ese himno, ¿verdad? Dice, un raudal de bendiciones. Un raudal de bendiciones, ser tanto que viváis. Animad los corazones donde quiera que vayáis. Refrescad, salvad las vidas de la hora y el temor. Vagan tristes y afligidas por la senda del dolor. Será como una marcha, un cántico, ¿verdad? Era como una marcha, y como es una invitación a que seamos raudal de bendición. Y en una de las estrofas cambia de ser raudal a ser manantial de bendición, ¿verdad? Y ahí es que lo relaciono con el agua, ¿verdad? El agua es renovadora, el agua es vital para la vida. Y entonces el bautismo está ese significado, se ve el símbolo del agua, ¿verdad? O el elemento del agua, ¿verdad? Como en donde eso que sucede en todos nosotros, ese nuevo nacimiento, y desde ahí somos marcados por la cruz de Cristo para siempre. Y entonces hace eco lo que en el boletín pusimos que fue la última palabra de la semana pasada, ¿verdad? De tomar la cruz, de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Y seguir a Cristo, entonces en este caso sería ser ese raudal o manantial de bendiciones que apague la sed de los otros. La aplicación literal de ese verso 42 para el día de hoy, ¿verdad? Podemos nosotros como creyentes, como bautizados, como discípulos, como seguidores, como enviados a la misión de Dios, como iglesia enviada a la misión de Dios, debemos dedicarnos a identificar a aquellas personas que Jesús llama los pequeños del reino, ¿verdad? ¿Quiénes son esos pequeños del reino? El sediento mismo, el hambriento mismo, el pobre, ¿verdad? El que lucha por la justicia, ¿verdad? Que a veces se encuentra en adversidad, luchando por la justicia, perseguido por la justicia, como le pasó también a los profetas y a Jeremías, ¿verdad? Y otros más en el Antiguo Testamento, y el mismo Jesús, ¿verdad? Y es lo que Jesús le advierte, como muchas veces se los he dicho en Juan. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo, ¿verdad? Y entonces, pues, en otras cartas como las de Pablo, venzan con el bien el mal, ¿verdad? Entonces, pues, todo eso nos empodera para hacer esa misión. Y si vemos literalmente ese verso 42, podríamos identificarnos con aquellas personas que necesiten de ese vaso de agua refrescante en el nombre del Señor, de manera que apaguemos su sed en el nombre del Señor y que dejamos que Cristo sea la fuente de agua viva para esta persona, para aquellas personas a las cuales nosotros vayamos en su nombre a servirle por causa del reino, la justicia, la paz, el misericordia, para sanidad y para salvación. Según la Organización Mundial, si lo vemos desde el punto de vista de la sed y el agua, y apagar la sed y el agua, ya contemplamos que para el 2019, según la Organización Mundial de la Salud, 1.4 millones de personas murieron por falta de agua potable para tomar. La falta de agua potable hace que a veces se tenga que utilizar aguas no potables o no saneadas, para no repetir la palabra, ¿verdad? Y muchos mueren por diarrea o por cólicos estomacales o por infecciones bacterianas.
ideales también. Mueren, ¿verdad? De ese 1.4 millones que murieron en el 2019, todavía las del 20, las del 21 y 22, no sé, no tenemos las estadísticas. O por lo menos no las encontré, las busqué, no las encontré. La iglesia de hoy estaría llamada entonces a levantar esa voz profética, porque mire que acabamos de hacer en Puerto Rico un evento que fue bastante concurrido, en conjunto con la iglesia episcopal. Estaba la iglesia católica también representada, estaban los evangélicos unidos, los discípulos de Cristo, la obispa que ya había sido elegida, pero todavía no había sido, no estaba ejerciendo, metodista también estaba. Felipe Lozada fue invitado, fue uno de los que expuso allí. Hablamos sobre la situación del cambio climático. Eso que a veces se habla y que todavía hay muchas fuerzas políticas o fuerzas que no quieren que ese mensaje se divulgue y que quieren seguir con los millones que se ganan con las industrias de los productos fósiles, que lo que hacen es contaminar el ambiente. Y el cambio climático lo que está trayendo es lo que estamos viendo, lo que se estamos sintiendo ahora. En los veranos siempre se siente calor, ¿verdad? Pero en estos últimos veranos, cuando no ha sido un calor terrible, o después de un calor terrible, ¿a qué viene? Tormenta. Y ya ahora nosotros experimentamos en el 2017 una tormenta que nunca se había experimentado de tantas fuerzas que tuvo. Pero de la misma manera, el calor que se genera, ¿verdad? Está siendo mucho mayor de lo que se veía en tiempos pasados. Y entonces, pues, eso nos lleva a llevar a una conciencia. Y nosotros como iglesia estamos siendo proféticos. Pero van a haber las fuerzas en las cuales van a tratar de acallar nuestras voces por conveniencias económicas, conveniencias de poder, ¿verdad? Que tratan de decirle a la gente, eso no está pasando nada, o esos son cuentos y todas estas cosas, ¿verdad? La realidad es que estamos viendo esas situaciones difíciles, ¿verdad? Y eso aumentaría estos números que tenemos. Ya 1.4 millones mucha gente la que muere, ¿sabes? Por falta de agua. Entonces, ¿cómo aplicaría este texto? Aunque sea un vaso de agua fría, que demos en el nombre del Señor a uno de estos pequeños. ¿Y quiénes son esos pequeños? Esos que no tienen acceso al agua, ¿verdad? Y que Jesús nos ha empoderado para hacer la misión con misericordia, haciendo justicia, teniendo equidad, esa equidad del reino que nos llama a servir y ayudar con prioridad a los más necesitados, a los más vulnerables, ¿verdad? Un vaso de agua fría se quedará corto en relación a los manantiales de agua fresca que se necesitarían para dar vida o para revertir las estadísticas que arrebatan la vida de esos millones de personas, de esos sedientos, pero también hambrientos, y los que no tienen, ¿verdad?, ya a su alrededor, como lo estamos viendo en California ahora mismo, en toda esta costa del oeste, ¿verdad?, de Estados Unidos, ¿verdad? Vemos cómo en estos días precisamente están saliendo las noticias, pero ya en años anteriores habían pasado, pero este año está siendo uno de los más años en los cuales mueren los peces leones, los delfines, porque el agua del océano está contaminada y no pueden respirar. Ellos tienen una manera de cómo coger el aire dentro del agua, ¿verdad? Pero se envenenan y salen a la orilla a morir prácticamente estos animales. Entonces uno dice que mucho haría esa voz profética de Jesús. Lo que es un vaso de agua fría se convierte en un llamado, ¿verdad?, a colaborar con ese reino de Dios y cuidar de esta creación. Los bajos niveles de las aguas, ¿cuántas veces no nos ha pasado en estos últimos años con los lagos de Puerto Rico?
que baja el agua y tenemos sequía y nos cortan el agua. Ahora nos cortan el agua por los malos servicios también, ¿verdad? Igual que la luz, nos está pasando igual, ¿verdad? Pero nos llama, no quiero desviarme por ahí, pero nos llama la atención, ¿verdad? De cómo estamos cuidando de esta creación. Estamos reunidos alrededor de la palabra, estamos reunidos alrededor de los medios de gracia y debemos tener en cuenta, debemos tener conciencia de cómo nosotros estamos reunidos aquí. Tenemos un techo y tenemos agua, pero hay gente que no la tiene. Entonces, ¿cómo ser nosotros parte de esos enviados de Cristo a llevar agua o a preservar el agua o a que el agua se convierta en manantiales de agua viva para todos lugar en la tierra? ¿Cuán refrescante sería el agua de vida de Jesús para nuestra sed? No ahora la sed del agua física, sino la sed por el desánimo que tienen muchas personas o que viven muchas personas en el día a día. La tristeza, las ansiedades, de cada vez más apretada la vida, que se nos aprieta la vida. ¿Cómo iremos a pagar el alza de la luz eléctrica, ¿verdad? Que ha sido ahí, ¿verdad? ¿Cómo se resolverá los tantos salideros de agua, hablando de agua otra vez? O ¿cómo nosotros podemos, ¿verdad? Porque hay gente que literalmente tiene que escoger entre me compro medicinas o me compro algo para comer. O todas esas situaciones se están dando. Y cada día, como va la inflación, se están dando más situaciones iguales. ¿Cómo ser? ¿Qué hacer como iglesia, ¿verdad? Para que haya una mejor distribución equitativa de los recursos y que todos tengan lo suficiente, aunque sea para comer, aunque sea para tomar, aunque sea para dormir o tener algún techo, ¿verdad? Como hay muchos que no tienen techo, ¿verdad? El Evangelio, el himno también, todo, ¿verdad? Nos vuelve a la memoria cómo proclamar ese Evangelio a los pequeños del reino, ¿verdad? Que son identificados como esos pobres. De manera que tomar la cruz y servir a Cristo y al reino es salir, es ir en su nombre, es ejercer ese discipulado de seguimiento, es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios y empoderar por el Espíritu para ejercer esos ministerios proféticos de denuncia de injusticia, pero que también procuremos nosotros la paz. Compartamos, ¿verdad? No solamente el pan, el agua, sino el pan espiritual de Cristo, que nos ayuda a vivir en amor y en amor unos por los otros. Entonces nos entregamos a servirnos, a ayudarnos, a consolarnos, a animarnos unos a otros. Compartir ese fruto del amor para las relaciones de equidad, de consuelo, de inclusividad, de respeto, de ayuda, de solidaridad o hermandad. Empecemos acercándonos por acompañar con un vaso de agua fría al sediento en su agonía, en medio de las fragilidades o vulnerables de crisis emocionales, psicológicas, mentales, familiares, comunitarias, sociales y culturales también. Más que dar un vaso de agua fría o refrescante, la iglesia debemos ser el manantial, ese manantial de agua viva que en Jesucristo o en Cristo, para compartir buena noticia del reino, y ahora es la de perdón, la de reconciliación, la de sanación para el alma, para aquella que disipe las dudas, los temores de la gente, aquella que que oprime, que libere a la gente de la opresión del pecado o de la culpa o la herida del alma, que libere a la gente de los prejuicios, de los estereotipos que otros grupos ejercen contra ellos,
de que libere a la gente de las persecuciones por causa del pecado, el acecho, la opresión de otras personas, otros grupos, otros sistemas, otras estructuras, o que libere a la gente de las amenazas del mal. Ricardo Petrantonio escribe que dar un vaso de agua fría o fresca es un acto de hospitalidad básica, especialmente en esa zona de Israel o la zona de Palestina. Dar un vaso de agua fría iba acompañado de limpiar los pies, de ofrecerle agua para asearse, de ofrecer un lugar para descansar o recostarse un rato en lo que se recuperaban las fuerzas para seguir caminando por aquellos desiertos de Palestina. El clima seco de aquella zona, que todavía es un clima bastante seco, ¿verdad? El agua fresca o fría se convertía en el símbolo de toda otra serie de atenciones hospitalarias y de generosidad, incluso para los extraños. Así se proclamaba por los profetas, por la ley también en Israel, que se acordaran de los niños, de la viuda, de los extranjeros. Pues cuando caminaba la gente por esa zona de Palestina, el pueblo estaba llamado a ser hospitalario y compartir con ellos un vaso de agua, pero mucho más, como les he mencionado, esa hospitalidad y esa generosidad. Ricardo Petrantonio, también escribiendo en su comentario para ICD en Argentina, nos deja saber que este gesto de atender, de servir, de recibir en sus casas a los viajeros o a los extranjeros no requería necesariamente de una recompensa. Era un gesto hospitalario simplemente como una característica de la espiritualidad, de una cultura de identificación o personas que nos podamos identificar con misericordia, solidaridad, empatía y buena voluntad con el que tenemos a nuestro lado, con el que se cruza a nuestro camino, con el que podamos compartir la buena nueva de Dios también. Todo esto tiene esas raíces teológicas y bíblicas en la palabra de Dios. Y por eso terminamos, como decía ese himno también. No lo voy a cantar esta vez, pero lo voy a decir. Un raudal de bendiciones, ser al débil procurar, en su vida las acciones hacia el bien encaminar, al sediento en su agonía, al cansado en su labor, dale un vaso de agua fría en el nombre del Señor. Que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde tu mente y corazón en Cristo Jesús. Amén.